Estoy un poquitín mal de la garganta y bueno, no sé si me va a dar toda la voz para el estudio, pero bueno, voy a tratar de hacer lo posible. Bueno, como decía Reba al principio, ¿no? Estamos estudiando ya desde el año pasado los atributos de Dios, ¿no? Y este año estamos con los atributos comunicables, ¿no? Aquellos que Dios tiene y que nosotros también podemos tener en una medida, no a la perfección como lo tiene Dios, pero sí podemos tenerlo en cierta medida porque Él nos da esa capacidad de tenerlo, ¿no? Entonces, entendemos, ¿sí?, que es necesario que podamos conocer a Dios porque nosotras fuimos creadas para darle gloria, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a darle gloria a Dios si no lo conocemos, ¿no? Entonces, nuestra búsqueda tiene que ser conocer a Dios, ¿no? En esta ocasión, como decía Rebe también, vamos a ver en cuanto a la justicia de Dios, ¿sí? Y vamos a comenzar ahí definiendo qué es la justicia. Yo les mandé creo que a todas el PDF o el Word donde está la definición y bueno, después los puntos. Si quieren ir viéndolo, pueden ir viéndolo, o si quieren anotar lo que puedan anotar. Por ahí algunos conceptos son medio difíciles, pero leyéndolos lentamente uno los puede entender, ¿no? Así que bueno, empezamos con la definición de justicia. Quiere decir que Dios siempre actúa de acuerdo con lo que es recto y Él mismo es la norma final de lo que es recto. Lo repito. Quiere decir que Dios siempre actúa de acuerdo con lo que es recto y Él mismo es la norma final de lo que es recto. ¿Se entiende, no? Él es recto y actúa de esa manera. Y esta justicia tiene que ver con la ley, la moralidad y la rectitud. Podríamos decir que Dios, con relación a sí mismo, Él es justo porque no hay ninguna ley ni obra en su ser que sea violado por algo que se halla en su propia naturaleza. Para sí, Dios es justo, pero también lo es con relación a sus criaturas. Sus criaturas son su creación, ¿no? El hombre, la mujer, lo que Él creó, esas son sus criaturas. Él también es justo con nosotros. Y no hay ninguna acción suya que viole algún código en cuanto a la moralidad o a la rectitud, ¿no? Podemos decir que la justicia de Dios es absoluta y perfecta. Vamos a ver ahí unos versículos. Veamos en Salmos 11:7. Algunas me van a ir ayudando, que ya les di el papelito, pero creo que no le di a nadie. Dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. Dios es justo, ¿sí?, porque se conforma a su carácter moral, ¿sí? Entonces dijimos que Él es la norma final de justicia. No hay norma fuera de Él para medir la justicia. No podemos medir la justicia fuera de lo que es Dios, porque Él determina qué es justo y qué no. Otro versículo en Deuteronomio 32:4. ¿Se lo di a alguien ese? ¿Lo tenés ahí? 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. Bueno, podríamos afirmar con total certeza, ¿sí?, que Dios no practica la injusticia, porque Él es justo y que todos sus caminos son rectos. Y ahí vamos a ver que según la evidencia escritural, lo que encontramos en la Biblia, se describen dos tipos de justicia. Por un lado tenemos la justicia rectoral, que es la rectitud de Dios como gobernador, legislador y juez moral del mundo.
quien impone la ley con recompensa y castigo. Isaías 33:22. Dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Bueno, dice lo mismo que decíamos recién, ¿no? Dios ocupa el lugar de juez, de legislador. Y por otro lado tenemos la justicia distributiva. Y este aspecto de la justicia tiene que ver con su rectitud en ejecución de la ley, tanto en la distribución del castigo como en la distribución de la recompensa. Y ahí vamos a definir que a la distribución del castigo se la llama justicia retributiva. Y eso pasa cuando Dios inflige castigo por la desobediencia a su ley. Y ahí vamos a ver un ejemplo en Nehemías, capítulo 9, versículo 26 al 30. Ese te lo voy a borrar. Nehemías 9, 26 al 30. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste. Y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia, y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años, y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Bueno, esto lo vemos mucho en la Biblia, ¿no? El pueblo de Israel continuamente pecaba contra Dios, y no querían obedecer a Dios, no querían sujetarse a lo que Dios decía. Entonces Dios los castigaba, y ese castigo muchas veces era entregándolos a los pueblos enemigos. Vieron que hacían guerras todo el tiempo. Entonces Dios no permitía que ellos ganasen esas guerras, perdían y eran llevados cautivos, perdían todas sus posesiones. Entonces vemos cómo Dios castiga, ¿no? el pecado, y que Él está en una oposición absoluta al pecado, ¿sí? Entonces lo que queda que Dios haga es juzgar y castigar. Después, por otro lado, tenemos la distribución de recompensas, que se la llama justicia remunerativa. Y esto es cuando Dios da recompensas por la obediencia a su ley. Y ahí tenemos un ejemplo en Deuteronomio 7, capítulo 7, versículos 12 y 13. Dice, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará, te bendecirá y te santificará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. En la tierra que juró a tus padres te quedaría. Notamos la diferencia ahí, ¿no? Con el otro ejemplo de Nehemías, que era castigo, ¿no? Dios castigaba el pecado. Y vemos acá una lista de todas las bendiciones que Dios iba a dar al pueblo si ellos escuchaban y obedecían a sus palabras, ¿no? También, bueno, en el apunte van a ver que hay algunos versículos que no vamos a leer porque son muchos, entonces nos va a demandar más tiempo. Pero bueno, quería aclarar esto en cuanto a las recompensas.
que a Dios no se le requiere que Él dé recompensa. A lo que Dios nos exige a nosotros es obediencia, pero nosotros no le podemos exigir a Dios que nos dé algo por la obediencia, ¿no? Sin embargo, Dios nos da porque Él tiene gracia, Él tiene amor, entonces por regalo nos da las bendiciones, ¿no? Y las bendiciones que recibimos de Dios, como dijimos, son un regalo y Dios nos bendice porque lo merecemos. Entonces tenemos que ser agradecidos, ¿no?, por las bendiciones que Dios nos da, porque no son cosas que nos merecemos, sino que en su gracia Dios nos da. Vamos a buscar ahí Job 41, 11. Dice: ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo mío es. Y esta es una respuesta de Dios a Job, que le está diciendo, ¿no?, que nadie le ofreció algo a él primero. Todo lo contrario, porque vemos que Dios siempre es el que toma la iniciativa, ¿no?, para acercarse al hombre o a la mujer. Y aparte, todo lo que hay, ¿a quién le pertenece? A Dios, ¿no? Y hay una relación con este atributo de la justicia con el atributo de la santidad, ¿sí? Y estos dos se revelan en la salvación. Y el motivo es porque Dios juzga el pecado e imputa la justicia a las personas para poder aceptarlas como santas. Y lo hace sin comprometer su santidad y su justicia. Ahí busquemos en 1 Corintios 6, 11. Creo que se le dio alguien ese versículo. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Bueno, ahí anterior a ese versículo se nombra una lista de pecados, ¿no? Y dice que Dios nos hace santos y justos. Y lo puede hacer porque primeramente Él es santo y justo, ¿no? Tenemos ahí de referencia Romanos 3, 21, 22. Si quieren anotarlo, después lo pueden buscar. Y bueno, hasta acá sería la parte teológica, ¿no?, de la definición de la justicia y cómo se divide. Pueden seguir indagando y estudiando en cuanto a este tema. Y lo que vamos a hacer ahora es centrarnos en un pasaje en el Salmo 119, versículos 137 al 144, donde vamos a ver de la justicia de Dios. Y antes de leerlo, sí vamos a definir algunas cositas en cuanto a este salmo. Acá podemos ver una conversación muy íntima de un hombre con Dios, ¿sí? Donde este hombre está derramando su corazón frente a Dios. Y a lo largo de este salmo se puede notar que las aflicciones de las que él habla están más inclinadas a los peligros del corazón, ¿no? Los peligros con los que él tiene que luchar, pero no son peligros externos, sino, como les decía, del corazón interno. Y este hombre conocía muy bien la tendencia pecaminosa que había en su corazón de inclinarse hacia lo malo, ¿no? Es por eso que él continuamente, no sé si alguna habrá leído todo el Salmo 19 de corrido, pero él continuamente está pidiendo a Dios que lo proteja del pecado. Porque él estaba preocupado por ese efecto, ¿no?, del pecado en su vida, y sabía que era malo, sabía que era dañino, y sabía que eso le iba a producir un alejamiento de Dios. Y en nuestra porción que vamos a estar estudiando, no solo él habla con Dios, sino que también habla de Dios. Va a ir diciendo
cosas en cuanto a Dios, ¿no? De cómo es Él. Y vemos también una clara relación entre la palabra de Dios y las aflicciones. Está muy conectado porque este hombre sufría persecución. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo él se aferra a la palabra de Dios. Y bueno, ahí vemos que también son 8 versículos y en los 8 versículos se nombra la palabra de Dios, por ahí con diferentes nombres, ¿no? Diferentes sinónimos, como juicios, testimonios, palabras, mandamientos, ley. Sepan que todas esas cosas se refieren a la palabra de Dios. Entonces ya nos quedó claro, ¿no? Que Dios es justo y que Él es el autor de este libro, de la Biblia. Así que no es ninguna sorpresa que este libro, que es la Biblia, también sea justo, ¿no? Y así que vamos a ver en este pasaje esa similitud que hay entre Dios y la Biblia. Por eso me gustaría que veamos 3 cualidades de la palabra de Dios que exaltan su justicia. 3 cualidades de la palabra de Dios que exaltan su justicia. Vamos a leer. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es eterna, y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus mandamientos. Dame entendimiento y viviré. Bueno, a modo de introducción, quiero que analicemos la primera parte del versículo 137, que dice: justo eres tú, oh Jehová. Bueno, acá el salmista está reconociendo, ¿no? que Dios es justo, lo cual quiere decir que es recto, ¿no? Como veíamos, y que no hay corrupción en sus caminos. La justicia forma parte de esa esencia de Dios, así como muchos otros atributos. Y vemos que esta justicia se contrasta con nuestra naturaleza. No es igual a nuestra naturaleza, ¿no? Es todo lo contrario. Y ahí vamos a ver en Esdras 9:15 qué es lo que nos dice. Oh Jehová Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Bueno, vemos que Dios es inmensamente justo, ¿no? Ese pueblo no lo era el pueblo de Israel, no lo era. Si vemos ahora, nosotros tampoco, no somos totalmente justas. Y en esa condición, tanto ellos como nosotros no podríamos estar delante de Dios, ¿no? Y vamos a notar que nuestra naturaleza, nuestra esencia es injusta. Y este término de justicia, ¿no? Lo escuchamos siempre, ¿no? ¿Qué injusticia esto? ¿Qué injusticia lo otro? Se ve en muchas áreas de la vida. Y les voy a contar una interna familiar. Yo tengo 2 hijos. A uno de mis hijos le gusta armar torres, le gusta inventar cosas, ¿no? Y armar torres, cosas que tengan como altura. Y al otro hijo mío le gusta tirárselas, derribárselas, ¿no? Entonces, el que arma las cosas, a los ojos de él es una injusticia, ¿no? Lo que le hizo el hermano. Entonces estamos rodeados todo el tiempo de cosas injustas, ¿no? Yo ahí ponía unos ejemplos de injusticia, por ejemplo, en la corrupción, en la política, en los abusos, en la muerte de personas que uno dice, ¿cómo puede ser que te vengan a robar y que te maten? ¿No? Es una injusticia.
Y esto pasa simplemente por el hecho de que el mundo está caído, ¿no? Hay pecado en el mundo y de un corazón injusto, de una persona injusta, ¿qué va a salir de esa persona? Cosas injustas, ¿no? Entonces, esas son las injusticias que vemos, ¿no? A diario, que escuchamos, pero no es algo que nos debería sorprender, ¿no? Porque pasa desde el principio, ¿no? Vemos cuando entró el pecado en el mundo, con Adán y Eva, ¿no? O la primera muerte, la de Abel, ¿no? Una hermana que mató a su hermana, ¿no? Y eso es algo injusto. Pero ¿qué pasa con las personas? Las personas piensan lo contrario, piensan que son justas. No sé si escucharon, hay mucha gente que dice, yo no le hago mal a nadie, yo nunca le hice mal a nadie, soy una persona buena. Pero eso es porque uno piensa que es justo, ¿no? Pero nombramos antes, ¿no? Que el estándar de justicia lo vamos a encontrar en Dios y en su palabra, no en la perspectiva de vida que yo tengo o el otro, ¿no? Sino en Dios. Y cuando entendemos esto, nuestra definición de justicia, que es yo hago cosas buenas, yo no soy tan malo, esa definición rápidamente se derrumba, ¿no? Y es algo que no le gusta a la gente, ¿no? Y a nosotros mismos tampoco nos gusta que nos marquen estas cosas. Entonces es imposible que una persona no regenerada reconozca a Dios como justo, porque algo es lo que tiene que pasar en la vida de esa persona para que ella pueda empezar a considerar la justicia de Dios. ¿Y qué tiene que suceder? Ahí vamos a ver un versículo en 1 de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Bueno, lo que tiene que suceder es la justicia de Cristo, ¿no? Por gracia, mediante la fe, como cantábamos, ¿no? En la canción, cómo puede ser justificada una persona. Y eso es lo que hace que una persona pueda dejar de lado su propia justicia, que es una vida de injusticias, ¿no? Y así poder reconocer al verdaderamente justo. Y cuando esto pasa, esa persona se convierte en un creyente, ¿no? En un hijo de Dios, y en posición Dios le da esa posición de justo, ¿no? Pero no es que queda ahí, sino que uno tiene que practicar esa justicia, ¿no? Tiene que ser un estilo de vida donde se puedan ver plasmadas en la vida de uno los atributos de Dios, tanto su justicia como otros, digamos, en cuanto a la santidad, en cuanto al amor, a la bondad, y faltan muchos más. Entonces, todo eso se tiene que ver reflejado en una persona que fue regenerada. Y algunas preguntitas que nos podemos hacer, todas las preguntas igual están en el apunte, así que si no llegan a copiar, son bastantes durante todo el estudio, pero preguntas que nos podemos hacer. ¿Creo que Dios es totalmente justo? ¿Has dejado tu propia justicia de lado y reconocido que Dios es el justo? ¿Se ven reflejadas en tu vida las perfecciones de Dios? Después, cuando nos dividamos, ¿no? En los grupitos, vamos a ir respondiendo. Como les dije, son muchas las preguntas, pero podemos ir seleccionando algunas para ir respondiendo. Y bueno, ahora sí vamos a ver la primera cualidad de la palabra que exalta la justicia de Dios. Y en primer lugar tenemos: la palabra de Dios es recta y fiel. Y ahí lo encontramos en el versículo 137b, o sea, la segunda parte, y el 138. Dice: y rectos tus juicios, tus testimonios que has recomendado son rectos. Los juicios de Dios acá da la idea de lo que Él opina, ¿no? Lo que Dios opina de cada cosa es lo que es cada cosa. Parece un trabalengua, pero es así. Y lo que Dios estableció es así, ¿no? Como Dios lo dijo, es así.
al igual que sus veredictos y sus decisiones. Lo que Dios decide es justo y lo decide conforme a su justicia. Entonces, todo lo que Dios dice es así y vemos que no hay nada turbio ni dudoso en su palabra. El salmista está acá exaltando los dichos de Dios. Él dice que son rectos y esa es la conclusión que él tiene, ¿no? Y en Dios no vamos a encontrar nada torcido, tampoco lo vamos a encontrar en su palabra. Todos sus caminos son derechos, no hay equivocaciones y no hay fallas en ellas. Hay algo que es interesante, ¿no? Me pasó alguna vez con alguna persona, ¿no? De escuchar de que creen alguna parte de la Biblia, pero no su totalidad, ¿no? Entonces, no podemos creer que la mayoría de la palabra de Dios es recta. No podemos creer que la mayoría o una parte es recta, porque la palabra de Dios es recta en su totalidad, ¿no? Y muchas personas creen solo algunas partes, ¿no? Se agarran de algunas partes, ¿no? De que Dios es amor, pero que Dios juzga el pecado, no quieren saber nada con eso, ¿no? Entonces, podemos llegar a la conclusión de que la palabra de Dios no es ni diluida ni legalista. Y no vamos a encontrar en ella ninguno de estos dos extremos. Y a lo largo de los salmos podemos ver esta misma afirmación. Ahí en el Salmos 19.8, Salmos 19.8, dice: los mandamientos de Jehová son rectos. El Salmo 33.4 dice: porque recta es la palabra de Jehová. Y no solo son rectos los juicios de Dios, también son fieles. Versículo 138 dice: tus testimonios que has recomendado, eso quiere decir que has ordenado, son rectos y fieles. La palabra de Dios es fiel, es digna de toda confianza, ¿no? Es estable, ella nunca nos va a traicionar. ¿Y saben por qué? Porque la verdad de Dios es ahí. Y Dios no puede traicionar a nadie. También podemos ver que el carácter de Dios es así, ¿no? Y está en su palabra. Y cuando vamos a la Biblia, no vamos para encontrar cuentitos, fantasías o experiencias místicas de personas, ¿no? Nosotros venimos a la Biblia sabiendo que es la verdad, sabiendo que es la verdad absoluta e inerrante de Dios. Y esta fue revelada para todo aquel que quiera abrazarla y amarla. Entonces, no debemos dudar de la rectitud ni la fidelidad de la palabra de Dios. Muchas personas han probado, ¿no? Y vemos ejemplos en la Biblia que han probado que la palabra de Dios es fiel y que Dios es fiel, y ninguno salió defraudado. Unas preguntitas que nos podemos hacer. ¿Estás de acuerdo con la totalidad de la palabra de Dios? ¿O hay algunas cosas que te parecen extremas o exageradas? ¿Es la Biblia tu fuente de confianza? ¿Te has sentido alguna vez defraudada por Dios y su palabra? En segundo lugar, vamos a ver que la palabra de Dios es pura. Lo vemos desde el versículo 139 al 141. Pero vamos a empezar por el 140. Dice: sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Bueno, acá el salmista se está refiriendo a la palabra de Dios como algo puro, ¿no? Dice que es pura, y en el original quiere decir refinada, ¿sí? Es limpia. Algunas personas lo denominan también como fina, selecta, elegante. Y qué lindas suenan estas palabras, ¿no? Y bueno, así es la palabra de Dios. En el Salmo 12.6 dice: las palabras de Jehová son palabras limpias,
como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Es limpia completamente, ¿no? No contiene impurezas y ella está libre de todo tipo de error. Y concluyendo ahí dice, y la ama tu siervo. Sería lo mismo decir, por eso tu siervo la ama. Y ahí yo recolectaba una frase de un predicador que dice que esta conclusión está basada en la pureza, la perfección y el valor infinito de la palabra de Dios. ¿No les parece que algo tan valioso es digno de nuestro amor incondicional, de nuestra devoción diaria y de nuestro continuo consumo? Es una pregunta, ¿no? ¿Lo vale la Biblia? ¿Lo vale la palabra de Dios? Que tengamos un amor incondicional hacia ella. Creo que sí, ¿no? Bueno, el que nos dio este regalo, que es invaluable, es Dios, ¿no? Y ese es su regalo de amor hacia nosotros. Y el amor por la palabra es lo que va a probar nuestro amor a Dios. Si nosotros amamos a la Biblia, si amamos lo que dice la Biblia, vamos a demostrar que amamos a Dios, ¿no? Pero si no amamos a la Biblia, si no tenemos ese interés por la palabra de Dios, vamos a mostrar que tampoco nos interesa a Dios. Entonces, si amamos a Dios, deberíamos también amar su palabra. Versículo 139. Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Y producto de la justicia de Dios, hay algo que se produce, ¿no?, en el corazón del hombre, y esto es un celo. Este aprecio del salmista por la palabra de Dios no fue algo pasivo, sino que fue algo vivo y activo, que eso le llevó a tener una respuesta viva y activa también de parte de él, ¿no? Y es este celo, ¿sí? Este celo es como un enojo santo, ¿no? Y esto es una reacción que está gobernada por la santidad de Dios, ¿no? Yo tengo ese celo que nada que ver tiene con ese celo envidioso o ese celo que tienen las parejas, ¿no? No tiene nada que ver con esto. Es otro tipo de celo que nos lleva a ver en las demás personas que no se están aferrando a Dios, no están en Dios. Entonces eso es lo que se produce en nuestro corazón. Y cuando abrazamos esa justicia, eso es lo que debería encenderse, ¿no?, en nuestros corazones. Ese celo por aquellos que no han sido rescatados aún del pecado y que vemos que claramente tienen en poco la palabra de Dios, ¿no? Entonces eso es lo que nos tiene que producir celo, ¿no? Después dice, mis enemigos se olvidaron de tus palabras. El salmista podía soportar que lo olvidaran a él, que no lo tengan en cuenta, pero su celo no pudo soportar que ellos se olvidaran de la ley, ¿no?, de las palabras de Dios. Evidentemente a ellos no les importaba Dios ni su palabra, ¿no? Entonces este celo lo consumía, era como que si él estuviese atado de pies y manos y no pudiese hacer nada, ¿no? Y esto le causaba una gran tristeza. Y ese es el celo que también debe gobernar nuestros corazones, ¿no? Al ver que otros no tienen a Cristo, también al ver que alguno que está entre nosotros se ha olvidado, ¿no?, de la palabra de Dios y no la está reteniendo. El versículo 141 dice, bueno, antes me olvidaba decirles algo, ¿no?, que en la palabra de Dios vemos que se dice que Dios es celoso, ¿no?, que Él nos anhela celosamente, ¿no? Y si Dios es celoso, también nosotros debemos estar celosos. Y el versículo 141 dice, pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Y acá el salmista se describe a sí mismo con dos adjetivos, ¿no? Uno es pequeño y el otro desechado. Y nos preguntamos, ¿desechado por quién, no se sentía él? Y si leemos el Salmo,
vamos a ver que habla continuamente de sus enemigos, de los opresores, de los calumniadores, y por ellos era tenido un poco él, ¿no? Él era perseguido, estaba sufriendo. También dice, pequeño soy yo. Él reconocía quién era, ¿no? Tenía humildad, no podemos ver una actitud humilde. En ningún momento en el Salmo se ve que él se jacta por algo, ¿no? Y cuánto podemos aprender, ¿no? de esta actitud humilde que él tiene, ¿no? Esa frase, pequeño soy yo, creo que la deberíamos asumir, ¿no? Para nuestra vida cristiana, ¿no? Y que nos libre el Señor de pensar, ¿no? Que somos algo o alguien, y eso específicamente en el sentido de orgullo, ¿no? De soberbia, ¿no? Eso es algo terrible. Ahí tenemos en 1 Corintios 15:9, lo voy a dar a alguien. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Bueno, acá tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, ¿no? Un hombre que entregó su vida a Dios y a su obra, y eso es lo que él dijo, ¿no? Y si nos ponemos a ver bien en qué momento lo dijo cuando ya llevaba años, ¿no? en el ministerio. Entonces él vemos que mantuvo esa humildad durante su vida, ¿no? de creyente. Y no tenemos ninguna razón, por más de lo que el Señor nos permita alcanzar en nuestra vida, para sentirnos superiores a los demás, ¿no? Tenemos que ser como el salmista, ¿no? Y querer pretender ser siempre pequeños, ¿no? Y acá en estas circunstancias que él vivía, ¿no? de ataque, de indiferencia de sus enemigos, el salmista nos dice que no se ha olvidado de los mandamientos, no se ha olvidado de esas palabras que él define como puras, ¿no? El desprecio que le hacían a él no le importó, no fue importante como para que él deje de lado la palabra de Dios. Y las experiencias que este hombre vivió, las experiencias en su vida, lo llevaron a entender, ¿no? Que la perfección, lo llevaron a entender a la perfección, perdón, que la única forma que él tenía de estar cerca de Dios era estar unido a su palabra, ¿no? Estar conectado con la palabra de Dios. Y en el Salmo 119, en varios versículos que vamos a leer, continuamente él remarcaba el no olvidarse, ¿no? de la palabra de Dios. Por ejemplo, en el versículo 16, estos tres son del Salmo 19, dice, no me olvidaré de tus palabras. En el 61 dice, mas no me he olvidado de tu ley. Y en el 83, porque no me he olvidado de tus estatutos. Y muchas veces no tendemos nosotros a olvidarnos de la palabra de Dios y de alejarnos de ella, ¿no? Y lo que hacemos es encerrarnos en nuestros propios problemas. Pensamos que tal vez así vamos a solucionar algo, ¿no? Y no es así. Entonces seamos pequeños que dependen de la palabra de Dios. Y si por alguna razón, motivo, ¿no? te desprendiste de la palabra de Dios, retoma, ¿no? No es tarde, no te quedes sin alimentarte de la palabra. Y que nuestra oración pueda ser, Señor, ayúdame a no olvidarme de tu palabra, ¿no? Algunas preguntas en cuanto a este punto. Creo que la palabra de Dios es pura y que en ella no hay error ni engaño. Mi tiempo con la palabra de Dios demuestra que amo a Dios. Me duele ver cómo las personas se pierden, o me duelen, lo puse entre comillas, no se duele, o me duelen cosas superficiales y materiales. ¿Tenés sentimientos o actitudes de superioridad en algún área de tu vida? ¿Estás dejando a un lado la palabra de Dios? Bueno, y por último vamos a ver el tercer punto. La palabra de Dios es eterna y verdad. Versículos 142 al 144.
dice el 142, tu justicia es justicia eterna. Dios es eterno, ¿no? Eso lo aprendimos el año pasado. Entonces su justicia, por lo tanto, también es eterna. Y esto quiere decir que su justicia no tiene fin, que permanece para siempre. Y vemos, ¿no? Ahí que así como Él es recto, ¿no? Es justo, ese camino que tiene de rectitud Dios, lo vemos en las generaciones de la humanidad, ¿no? Lo vemos en el pasado, lo vemos en el presente y nosotros lo vamos a ver en el futuro, pero Dios ya sabe que va a seguir siendo justo y recto, ¿no? Y esto nos lleva a pensar en cómo son los atributos de Dios, ¿no? Y no sé si recuerdan, pero el año pasado muchas veces damos la definición de que los atributos de Dios no se pueden separar, ¿no? Que Dios es algo completo, ¿no? Y bueno, acá vemos eso, ¿no? Que no se puede ver como partes, ¿no? Porque si hablamos de que Dios es eterno, también vamos a decir su justicia es eterna, su santidad es eterna, ¿no? Su amor es santo, ¿no? Es como que todo está conectado, ¿no? Entre sí. Y es un paquete, ¿no? Y bueno, damos gloria a Dios por eso, ¿no? Porque no le falta nada a Dios, ¿no? Es completo en todo. Ahí tenemos el Salmo 111:3. Dice, gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Otras traducciones dicen, su justicia nunca falta, su justicia nunca falla. Y esto es un consuelo, ¿no? Para nuestras vidas, el poder saber esto, porque no hay fallas, ¿no? En los veredictos y las decisiones de Dios, como decíamos anteriormente. Y cuántas veces no pecamos en nuestro corazón o con nuestra boca al pensar o decir que Dios es injusto, ¿no? Y pensamos eso por lo que me pasa a mí, por lo que le pasa al otro, ¿no? Y no importa cuál sea la situación que están atravesando, no importa la gravedad, ¿no? del problema, Dios sigue siendo justo, ¿no? Él no es injusto por lo que nos puede llegar a pasar a nosotros, ¿no? Y también sabemos que todo esto está bajo su soberanía, ¿no? Todo lo que pasa es porque Dios lo permite, ¿no? Y la segunda parte del versículo 142 dice, y tu ley es la verdad. No es suficiente decir que la Biblia contiene la verdad, sino que la Biblia es la verdad. Y un pastor decía lo siguiente, la palabra de Dios es el parámetro más alto de toda la verdad, la regla por la cual deben medirse todas las afirmaciones de verdad. Lo que es verdad será verdad en todo tiempo, en todo lugar, ¿no? Y bajo todas las circunstancias. Porque la verdad de Dios no está sujeta a cambios, no está sujeta a cosas que puedan suceder, ¿no? Y tampoco necesita ser adaptada o redefinida a cada generación, ¿no? La palabra de Dios es así desde el principio, por más que a veces las traducciones se van renovando, pero no pierde la esencia de lo que dice en el original, ¿no? Vemos ahí en el Salmo 119, 160, la primera parte, dice, la suma de tu palabra es verdad. Y en el 86 dice, todos tus mandamientos son verdad. Entonces, si la palabra de Dios afirma ser la verdad, significa que todo lo que se opone a la verdad es falso, ¿no? Y nosotros no deberíamos necesitar, ¿no? Consultar en otras fuentes para obtener principios morales o espirituales. Sabemos que las mentiras y los engañadores sobran, ¿no? en el mundo. Es por eso que debemos ser sabias y muy cuidadosas de dónde nosotros sacamos información, ¿no? La Biblia nos sirve para cada área de nuestra vida, ¿no? Para todo lo que necesitemos. Y hay algo hoy en día que se está adoctrinando, ¿no? A las personas, y es en cuanto a tener tolerancia y amor al prójimo, pero con respecto a sus pecados, ¿no?
Y no sé si notaron, pero hoy en día es todo relativismo, ¿no? No hay verdades absolutas. Pero nosotros sabemos que sí hay una verdad absoluta, ¿no? La palabra de Dios. Entonces, para nosotras está la verdad absoluta y tenemos que saber también que la verdad ofende. ¿Vieron que está ese dicho que dice la verdad no ofende? ¿Lo han escuchado? Sí. Algunos dicen que no. Bueno, no sé, cuando te dicen algo, ¿no? Y por ahí vos te molestás y te dicen, no, porque la verdad no ofende. Pero sí, la verdad ofende, ¿no? La verdad también lo que hace es dividir. Y la verdad confronta al pecador, ¿no? Confronta nuestro pecado y va a mostrar qué es lo que está mal en nuestra vida. Entonces, somos privilegiadas de tener la verdad. Y yo pensaba esto, ¿no? De todas las personas del mundo, de este país, de esta ciudad, Dios nos eligió, ¿no? A cada una para revelarnos su verdad. Y eso es un privilegio, ¿no? Porque no todos tienen ese privilegio. Vamos a ver ahí en el versículo 143. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Ya dijimos, ¿no? La realidad que estaba viviendo él, de dolor, de tristeza, de persecución. Y en medio de esta situación que él estaba viviendo, ¿dónde decide refugiarse? En la palabra de Dios, ¿no? Ese fue su deleite, ese fue su gozo. No se resguardó tal vez en pensamientos egoístas, no escuchó lo que su corazón engañoso decía. Él decidió deleitarse en medio del consuelo, ¿no? Decidió prenderse a Dios, ¿no? en ese momento. Versículos anteriores, ahí en el Salmo 119-92, dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Y notamos, ¿no? Que el momento de angustia, ¿no? que podemos llegar a pasar nosotras, o de aflicción, no es para encerrarnos, ¿no? En nosotras mismas. Y ahí pone un ejemplo, ¿no? No sé si todos conocen el ave fénix, que resurge de las cenizas. Bueno, no es para que seamos como el ave fénix, ¿no? Que de ahí, de estar tiradas, resurjamos y mostremos nuestras alas y le mostremos al mundo cómo es que nos renovamos, ¿no? Nos hicimos de vuelta con esas alas gigantes. No es eso, no es lo que a lo que tenemos que apuntar, ¿no? Sino que en los momentos de aflicción, de angustia, tenemos que buscar nuestro deleite en la palabra de Dios. Y un cristiano tiene que no tiene que pensar que va a encontrar alivio en otras cosas, ¿no? En otras fuentes que no sea la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque es muy sencillo enredarse con lo que a mí me pasa, lo que a mí me hicieron, ¿no? Porque uno siempre está pensando en yo. Entonces, tengamos cuidado con eso, porque nos puede llevar a tener una perspectiva incorrecta, ¿no? de cómo atravesar la aflicción. Y el salmista nos da ese ejemplo, ¿no? De cómo tener un entendimiento correcto en medio de las aflicciones, ¿no? Y es la palabra de Dios la que nos muestra ese camino. El 144 dice: justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Entonces llegamos a la conclusión de que Dios es eterno, su justicia es eterna y sus testimonios, o sea, su palabra, es eterno, ¿no? El 119-160, la segunda parte, dice: eterno es todo juicio de tu justicia. Después tenemos Isaías 48, que se los diga a alguien.
florece la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Entonces no hay nada más seguro, más firme, más eterno que Dios mismo y su palabra, ¿no? Y es una ironía, ¿no? Porque a lo que tendemos, ¿no?, a aferrarnos en esta tierra no es a la palabra de Dios, ¿no? Es a las cosas materiales, ¿no? Y sabemos que todo eso está sujeto a corrupción, ¿no? En nuestra mente lo sabemos, ¿no? Y que un día eso va a ser destruido, pero la palabra de Dios no, ella va a permanecer para siempre. Y esto es un consuelo, ¿no? Pero es algo que debemos entender, creerlo y vivirlo a la vez, ¿no? No es algo que debe quedar ahí suelto en nuestras mentes, ¿no? El salmista tenía esto muy claro y es por eso que pide entendimiento. Dame entendimiento y viviré. También reconocía que era Dios el que le podía dar esa comprensión, ¿no? Y que de esa manera él iba a vivir. Y creer que la palabra es lo que necesitamos es vital para nuestra vida, ¿no? Es tal vez una frase hecha, ¿no?, de que la palabra de Dios es vital, pero realmente es así, ¿no? Y debemos creer eso también. Algunas preguntas para ir terminando. ¿Cuáles son las situaciones que me llevan a pensar o a decir que Dios es injusto? ¿Creo que la palabra de Dios es la verdad? ¿Es lo primero a lo que recurro en la aflicción o tengo pensamientos egoístas de autocompasión? ¿Entiendo que a lo único que debo aferrarme es a Dios y a su palabra, que lo demás será destruido? Y a modo de repaso, ¿no?, para ir terminando, vimos que Dios es justo, que esa es su esencia, ¿no? Y encontramos similitudes entre Él y su palabra en tres aspectos, ¿no? Vimos en cuanto a la rectitud y la fidelidad, en cuanto a la pureza y en cuanto a la eternidad y la veracidad. Estos aspectos los tiene la palabra, pero también los tiene Dios, ¿no? Y como decíamos, estos aspectos exaltan la justicia de Dios. Podemos ver que Dios es justo a través de esto, ¿no?, de que Él es recto, es fiel, su palabra también lo es puro, su palabra es pura, es eterno y es verdadero, y la palabra también lo es. Entonces, nosotros estamos conociendo al incomparable Dios para reflejarlo, ¿no? Entonces, somos llamadas a vivir de una manera justa. Y solo pueden reflejar estas perfecciones de Dios, ¿no?, las personas que fueron justificadas, ¿no? Las personas que dejan a un lado su propia justicia, que creen por fe y se arrepienten de sus pecados, por sus pecados, ¿no? De esa manera son justificadas por Dios por medio de la muerte del Señor Jesucristo, como cantábamos la canción, ¿no? El justo por los injustos. Y esto es de manera gratuita y por la gracia de Dios. Y me gustaba una frase que mientras estudiaba la leí, ¿no?, que dice: la salvación del Señor fue tan costosa que solo pudo ser gratis. Nadie puede pagar por la salvación, ¿no? Tiene un alto costo, ¿no?, que nadie puede ahí equipararlo, ¿no?, ninguna persona. Entonces estamos llamadas a vivir de manera justa y recta, así como lo es nuestro Dios. Que Dios bendiga su palabra, este tiempo, y vamos a terminar orando. Padre eterno, gracias, Señor, te damos por este tiempo que debemos estar compartiendo y escuchando tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres justo, Señor. Podemos ver tu justicia, Señor, revelada en tu palabra. Podemos ver cómo es tu carácter, Señor, y vemos que tú nos llamas, Señor, a ser como tú, a poder reflejar esa justicia que viene en nuestras vidas también. Te pedimos, Señor, que podamos tener tu palabra, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, que nos puedas ayudar, Señor, a obedecerte, a amarte, Señor,
a servirte, Señor, con nuestras vidas, que puedas obrar en la vida de cada una de nosotras, Señor. Te pido por aquellos que nos están visitando y que han escuchado, Señor, que tú puedas obrar, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, que ellas puedan llegar al Evangelio, Señor. Te agradecemos por este tiempo. En nombre de Jesús. Amén.